Iván, gente que esté conectada. Bueno, vamos a Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Si están allí, en mi Biblia aparece: el justo vive por la fe. No sé qué título tengan sus Biblias. Pero, ¿cuál? El justo juicio de Dios, el poder del Evangelio. En el mío está más chévere. Bueno, sigamos. Vamos a ver el verso 16 y 17. Me acompañan, lo leemos, oramos y pedimos la guía del Señor en este tiempo. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor, queremos agradecerte por esta mañana tan linda que nos regalas, donde podemos venir, Señor, a escuchar tu voz, y sabemos que escuchamos tu voz de una manera audible cuando escuchamos tu palabra, Dios. Es la forma en que nos hablas de una manera audible a nuestro corazón, y oro, Señor, para que ese estudio entre hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos apropiarnos, Señor, de lo que tu palabra nos enseña. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan muy bien, hoy quiero que estemos conectados, porque hoy vamos a hacer como unos empalmes de todo lo que hemos estado viendo en el capítulo 1 de Romanos. Recuerden que nosotros lo vemos por partes, pero realmente es una sola carta que continúa un tema que el apóstol Pablo ha estado enseñando. Mi corazón ha estado inclinado en el estudio guiado por el Señor, lo creo así, con lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a tener una jornada evangelística, y creo que el Señor se ha encargado de empalmar cada cosa para guiarnos de una manera chévere, sin salirme del contexto, claro está, de lo que la Biblia enseña. Hemos visto al principio cómo Pablo nos habló de algo muy importante. Quiero que me miren acá, todos que estén atentos, porque no estamos leyendo ahorita. Cuando vayamos a leer, leemos, pero quiero que lo recordemos de esta manera. Pablo ha dicho que los romanos han hecho un buen trabajo al divulgar el Evangelio, y recuerden que hablábamos la importancia de nosotros divulgar el Evangelio. La palabra divulgar significa ponerla al alcance de otras personas. Decíamos que podemos poner al alcance de las personas el Evangelio. Los que no leen Biblia nos leen a nosotros, y podemos nosotros poner al alcance el Evangelio, la palabra de Dios, a aquellos que no tienen, a través de nuestro testimonio, pero también nuestra predicación, la forma en que les compartimos. Número 2, Pablo nos habló de que él se veía como un hombre. Cada vez que él miraba a una persona, él se daba cuenta que él era un deudor, ¿sí? No porque le debiera plata a cada persona, sino porque lo que había recibido era tan importante que cuando él compartía con alguna persona, él sentía que le debía a esa persona el compartirle cómo esa persona puede ser salvada, ¿sí? Miren, si nosotros lográramos realmente ver a cada persona bajo esta perspectiva, nosotros vamos a ser unos evangelistas increíbles, y necesitamos hacerlo. Necesitamos ver a la persona que tenemos ahí enfrente de nosotros por unos 10, 15, 20 minutos, media hora, con el que compartimos, como a alguien que le debemos algo que Dios nos ha dado, pero que no es para nosotros, sino que tenemos que compartirlo. Amén. Es la forma en que podemos ser salvos, pero es la forma en que el otro también puede salvarse. Y entonces, cuando hacemos esto, nos anima a compartir. Número 3, vimos la semana pasada que Pablo dijo que él no se avergonzaba del Evangelio, y hablamos del sentimiento de la vergüenza, y preguntábamos: ¿qué es lo que te avergüenza? ¿Sí? Decíamos que hay dos clases de vergüenza. Hay una vergüenza que es la apropiada, y hay una vergüenza que es inapropiada. La vergüenza apropiada es cuando nosotros sentimos
algo y realmente o nos da pena de hacer algo, nos sentimos mal con algo, pero eso que estamos sintiendo desagrada a Dios y eso es bueno sentirlo. Es una vergüenza que deberíamos sentir, deshonrar los principios de Dios, decir cosas incorrectas. Viene vergüenza en nuestra vida y eso está bien, pero hay una vergüenza inapropiada. La vergüenza inapropiada tiene que ver con todo lo que honra a Dios, pero me termina dando vergüenza, me termina dando pena de hacerlo. Y cuando nosotros pensamos que lo que vamos a entregar a otra persona inmediatamente honra a Dios, glorifica a Dios, pero yo me estoy sintiendo avergonzado por ello, yo tengo que despojarme de esa vergüenza. ¿Es claro o no? Si es compartirle la bendición del Señor a esa persona, pero yo estoy sintiendo vergüenza por el que dirán, porque se van a burlar y todo, eso es una vergüenza inapropiada de la cual yo no me puedo dejar paralizar, porque en últimas, la forma en que nosotros tratamos con la vergüenza inapropiada, si ustedes se dan cuenta, siempre tiene que ver a quién le creemos. Si nosotros le creemos al Señor realmente, ¿sí? Cuando esa vergüenza inapropiada viene en nuestra vida, o sea, nosotros le creemos a Dios, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y ha puesto en nuestro corazón que le compartamos a alguien, pero en ese momento nos sentimos atacados en nuestra mente y nuestro corazón de que nos da pena, de qué van a decir, de qué va a pensar, de que no me vuelva a hablar. En ese momento yo me encuentro con una decisión que tengo que tomar, y la decisión que yo tome en últimas va a mostrar en quién he creído yo. Si yo termino retractándome, dándome vergüenza del Señor, quiere decir que yo le estoy creyendo más a la gente que al Señor. Así de sencillo. Entonces no podemos dejarnos paralizar por esta vergüenza inapropiada. Vergüenza inapropiada es avergonzarme de Jesús. Es inapropiado avergonzarte de Jesús. Vergüenza inapropiada es avergonzarse de las palabras de Jesús. No importa lo que otros digan, pero Jesús dijo esto y no me debe dar vergüenza porque Jesús lo dijo. Vergüenza inapropiada es cuando estoy siendo perseguido por causa del nombre del Señor y me da pena. Entonces prefiero no seguirlo y para no seguir siendo atribulado por causa de su nombre. Necesitamos despojarnos de esta vergüenza para poder ser efectivos en el Señor. Hoy lo que quiero que veamos es, después de saber que no debemos de avergonzarnos del Evangelio, necesitamos realmente conocer qué significa la palabra Evangelio, ¿sí? Porque nosotros, si realmente podemos identificar esta palabra y tenerla clara en nuestra mente y nuestro corazón, nosotros vamos a ser más efectivos en las manos del Señor. ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Sí? Lo primero que Pablo nos muestra allí, dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo nos quiere mostrar de alguna manera, y yo quiero decirles a ustedes, antes de entrar al Evangelio, a conocer la palabra Evangelio, tenemos que saber qué es lo que no es Evangelio, porque a veces nosotros nos vamos por las ramas, pero no vamos al corazón del Evangelio, que es lo que Pablo está hablando. Lo que no es el Evangelio es un ejemplo. Cuando nosotros compartimos a una persona que dice ser atea, que la Biblia lo presenta como un necio, ¿sí? Y tratamos de convencer a esa persona de que Dios sí existe, ¿sí? Nosotros pensamos muchas veces que le estamos compartiendo el Evangelio a un ateo y lo llevamos al convencimiento de que Dios sí existe, pero realmente eso no es el Evangelio. Es una verdad bíblica que Dios existe, pero no es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, y yo creo que todos lo sabemos, pero vamos a terminar ese estudio realmente comprendiendo cuáles son esas buenas noticias que tenemos que presentar. Y dentro de esas buenas noticias también hay unas malas noticias que el mundo necesita conocer. Y ese es como el meollo de lo que tenemos que comprender para poder compartir. Otros creen que si se acercan a una persona y le dicen que Jesús era una persona real e histórica, está compartiendo el Evangelio. Pero lo que tenemos que tener en nuestra mente ¿es esto una buena noticia?
sea, alguien que no cree en Jesús y termina, o alguien que piensa que Jesús no era real y ahora se da cuenta que Jesús sí es real. ¿Es esto una buena noticia? Realmente no es la buena noticia del Evangelio. Para nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Él y hemos depositado toda nuestra confianza en la persona de Jesús. Otros piensan de alguna manera que cuando le comparten a las personas que Dios, en el Dios que nosotros creemos, aborrece el pecado, eso no es una buena noticia, ¿sí? Algunos también piensan que poder demostrar a otros que Jesús es Dios tampoco son buenas noticias. Para nosotros, vuelvo y les digo, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, sí son buenas noticias. Y no quiero que me malinterpreten. Lo que podemos decirle a esas personas son verdades bíblicas. Esto es lo que acabo de decir, son verdades bíblicas, pero no es el corazón del Evangelio. Si nosotros sabemos qué es el Evangelio puntualmente, vamos a poder ser más efectivos. Si yo le digo a alguien que Dios es amor, puede que suene bonito, pero no son buenas noticias, a menos de que esa persona pueda darse cuenta o pueda entender cómo puede disfrutar de ese amor. Lo que queda claro es que la naturaleza del Evangelio son las buenas noticias, las noticias del Evangelio. Y podemos decirle a las personas muchas cosas, pero puede ser que no le estemos diciendo qué es el Evangelio, no le estamos mostrando puntualmente qué es el Evangelio. Algunos se encuentran con una persona en la calle y lo invitan a la iglesia, y eso es algo que debemos hacer y eso es bueno hacer, pero realmente ese no es tampoco el Evangelio. Entonces, al saber que esto no es el Evangelio, que el Evangelio no es que una persona que no cree que Dios existe y le llegamos al convencimiento de que Dios existe, ese no es el Evangelio. Que nos encontremos una persona en la calle y lo invitemos a la iglesia, tampoco es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Miren lo que significa Evangelio. El Evangelio es poder para salvación. Esto significa que tenemos un Salvador que puede resolver el problema del pecado del hombre. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué y de quién nos salva este mensaje del Evangelio? ¿De qué y de quién nos está salvando este mensaje del cual estamos predicando, que es el Evangelio? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué nos está salvando? ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Podemos decir el pecado. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? ¿Algún otro piensa que hay otro problema? Que está separado de Dios, ¿sí? Falta de fe. ¿Qué más? Todo lo que ustedes han dicho es verdad, ¿sí? Hay un problema, el hombre ha pecado, está separado de Dios, pero ¿saben? ¿Y qué tal cuando a esas personas les gusta estar separados de Dios? ¿Se han encontrado ustedes con personas que saben que están separados de Dios, pero les gusta estar así? Porque ellos no han experimentado de una manera inmediata la consecuencia de su pecado. Ellos están pecando hoy, van y se acuestan y se levantan como usted y como yo. Y entonces no ven una necesidad de estar cerca de Dios. Ellos dicen, ellos están cerca de Dios y yo estoy separado de Dios, pero yo no veo una consecuencia, como no ven una consecuencia inmediata de su pecado. La consecuencia la hay, pero como no ven una consecuencia inmediata, sienten que, ¿y qué? Estoy separado de Dios, pero me gusta y me siento bien así. Realmente, ¿cuál es el problema de ese hombre con Dios? ¿O cuál es el mayor problema del hombre? El mayor problema que el hombre tendrá que enfrentar, o que un pecador no arrepentido tendrá que enfrentar, será la ira de Dios. Ese es el problema del pecador. El problema del pecador es que un día tiene que enfrentarse cara a cara con Dios, y si no se ha arrepentido, ese hombre va a experimentar algo que se llama la ira de Dios. El problema más grande del pecador es con Dios mismo, y esa es una mala noticia. Miren lo que empieza a decir Pablo cuando explica el Evangelio. Empieza a decir lo que no es buena noticia, para que la persona pueda entender cuáles son las buenas noticias. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versos 8 y 9 de Romanos 2. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, el evangelio termina siendo esto. Las buenas noticias consisten en que el hombre merece la ira de Dios y está bajo condenación y un día tendrá que estar en el juicio de Dios, llamado como el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 20. Y después de esto será lanzado esta persona a un lugar que se llama el lago de fuego, la muerte segunda. Es lo que dice la Biblia y ese es el evangelio. Lo que yo quiero que entendamos es que a veces vamos a compartir a las personas, pero terminamos yéndonos por las ramas. Y saben, las preguntas que la gente nos hace cuando les compartimos tratan de sacarnos de lo que es el corazón del evangelio. Voy a ponerles este ejemplo. ¿Recuerdan que yo había quedado con una tarea? ¿Algunos recuerdan cuál era la tarea que yo tenía y cómo terminaba la historia? Vamos a ver si alguno recuerda que yo tenía una tarea que les había compartido a ustedes. ¿Sí recuerdan o no? ¿Cuál era la tarea que yo tenía? ¿Se acuerdan que me daba miedo compartirle? ¿Compartirle a un vecino? Listo. Pues hice la tarea. ¿Quieren saber cómo terminó la historia? Bueno, voy a contarles cómo terminó la historia. Este hombre estaba en el día de su cumpleaños esta semana, cumplió 82 años. Y entonces, pues es un momento interesante, ¿no? Porque estaba cumpliendo 82 años y yo ya estaba viendo acerca de ese estudio y no quería que me dejara llevar por las ramas. Empecé a hablar con él y lo primero que le dije cuando le dije que quería orar por él, por su cumpleaños y fue algo especial, le compartí y en ese momento él me dijo, no, pero es que la Biblia tiene una cantidad de cosas, ¿cómo así que un tipo por allá que un día le prometió a Dios que le iba a entregar a su hija, que su hija era virgen y que él era un guerrero y entonces si Dios le daba una victoria, él le iba a sacrificar a su hija y le sacrificó a su hija? Imagínese usted eso. Y el hombre estaba impactado con eso y yo le dije, sí, ese hombre se llamaba Jefté y yo conozco muy bien la historia, pero ¿sabe algo? Este hombre no tenía que haber hecho esto. De hecho, la Biblia dice que Dios no se complace en el voto de los insensatos, no era algo que Dios estuviera pidiendo y que cuando nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que acercarnos más para escuchar que para decir cualquier promesa, porque Dios no se complace en el voto de los insensatos. Pero déjeme le cuento una historia. Después de que a él no le gusta esto, si él está frustrado con esa historia y por esa historia él no quiere leer la Biblia, por esa historia él no quiere saber de Dios. Pero ¿saben qué le dije? Déjeme compartirle algo. ¿Sabía usted que un día usted va a morir y ese día va a tiene que comparecer ante el juicio de Dios? ¿Y saben qué hizo este hombre? Inmediatamente me abrió sus ojotes y me miró y me dijo, ¿y quién me asegura a mí que yo voy a ir, que ese juicio es real y que ese juicio existe? A lo que yo le respondí, le dije, mire, todo lo que usted ve aquí, hasta digamos, si esa es toda la Biblia, toda esta parte de acá, la gran mayoría se ha cumplido. El juicio de Dios será algo por venir, ¿sí? Y si todo eso se ha cumplido, ¿qué le hace pensar a usted de que esto poco que está aquí no se va a cumplir? El juicio de Dios va a venir sobre su vida y usted necesita estar preparado. La ira de Dios va a caer sobre usted por su pecado. Y si usted no se arrepiente de nuevo, si usted no se arrepiente y nace de nuevo, usted no podrá estar delante de Dios un día, disfrutando de su presencia. Y lo llevé inmediatamente al nuevo nacimiento,
a Juan capítulo 3, cuando habla Jesús con Nicodemo. Bueno, el tema es que el hombre termina haciendo una oración de fe conmigo. No sé si ha entregado genuinamente al Señor su vida, pero ahí está y ahí va, y el reto es seguirle compartiendo más. Pero se dan cuenta cómo cuando usted va a compartir a alguien, quizás la gente sale con historias de la vida donde se sienten frustrados con algo que han leído, pero realmente nosotros tenemos que llevarlos al corazón del Evangelio. Y el corazón del Evangelio incluye, y vamos a verlo muy bien, incluye que el hombre que no se arrepiente de su pecado, tendrá que comparecer ante el juicio de Dios. Eso es lo importante, ¿sí? Y eso es una mala noticia, tiene que comparecer, pero ¿saben? Él puede salir libre de ese juicio si cree en Jesucristo. Y ese es el tema central del Evangelio. Entonces el Evangelio, buenas noticias, consisten en que el hombre merece la ira de Dios y está bajo condenación, y un día tendrá que estar en el juicio de Dios. Pero Dios proveyó una cura para el pecado. ¿Cómo se llama esa cura? Jesucristo, su único Hijo. Necesitamos hacer consciente de esto a la persona que no ha aceptado aún a Jesús. Y una de las características del hombre natural es que no ve la necesidad de dejar de pecar, debido a que no está experimentando o está viendo la consecuencia inmediata de su pecado. Y ese es un reto muy grande, cuando tú te encuentras con una persona que no ve y que no experimenta la consecuencia de su pecado inmediata, ¿sí? Entonces tienes que transmitirle a un juicio futuro, tienes que llevarlo a un juicio que va a venir y que estamos seguros que va a venir. Entonces, cuando hacemos consciente a una persona de esta realidad, esta persona se puede ver en la necesidad de tomar una decisión por Jesús como nosotros la tomamos. Uno de los errores más grandes que hemos cometido es que a veces, y si ustedes se dan cuenta, es como que nos da temor decir esto porque inmediatamente pensamos, ¿y este qué se cree para que me diga esto? Sí, es que este que cree mejor persona o qué para que me diga que yo me voy a ir para el infierno. Pero saben, dentro del Evangelio tenemos que decir que viene un juicio. Y si no viniera un juicio, entonces, ¿de qué los estamos advirtiendo? No pasa nada, siga por donde va. Pero como viene un juicio a su vida, necesitamos alertar a las personas. Y una de las cosas que yo le decía a este hombre, le decía, ¿sabes qué? Si tú murieras mañana y te presentaras delante de Dios, no vas a poder decirle al Señor que no sabías esto. ¿Qué le puedes decir tú al Señor? Y me dijo, no, pues que usted ya me lo dijo. Le dije, ok, tienes una decisión por tomar. Tú puedes decidir si naces de nuevo y puedes experimentar la presencia de Dios en tu vida. O si no, rehusas del Señor y un día no verás la vida eterna con Dios, sino que verás la ira de Dios. El problema del pecador, amados hermanos, y es duro decirlo, pero es algo que tenemos que decir, es que la ira de Dios está sobre esas personas que no han aceptado a Jesús. Y ese es el pecado, y eso es lo que hace el pecado, están bajo la ira misma de Dios, y el Evangelio tenemos que incluirlo. Entonces, cuando lo hacemos, estas personas se ven retados a creer en el Señor. Muchos piensan, o muchos hemos dejado de hacerlo, porque pensamos que si lo hacemos, la persona entonces va a aceptar a Cristo por temor o por miedo. Yo no soy el que voy a filtrar los corazones, el que lo hace es el Señor, y el Señor sabe quién cree realmente, genuinamente, de corazón genuino delante de Él. Nosotros simplemente debemos hacer una tarea de compartir, y es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes se dan cuenta, es fuerte que Pablo le diga, por la ira de Dios está contra toda impiedad, por tu corazón no arrepentido, la ira de Dios. ¿Y qué es lo que está hablando el mensaje ahí? La ira de Dios, es parte del mensaje del Evangelio que no podemos descartar, y es que hay un juicio por venir, y ningún hombre se va a escapar de ese juicio, pero necesitamos estar preparados. Entonces el Evangelio, buenas noticias, es enterarnos cómo Dios nos puede salvar de sí mismo. El problema del pecador es Dios mismo, porque Dios es quien va a lanzar su ira sobre esa persona. ¿Cómo puedo ser salvo de Él? Es una buena noticia. ¿Cómo puedo ser salvo de la ira de Dios? Se convierte en las buenas noticias del Evangelio.
Quiero que me acompañen a Mateo 10, 28, por favor. Mateo 10, verso 28. Nos dice aquí, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede hacer esto realmente? ¿Quién es el que lo puede hacer? ¿Están seguros? ¿Quién lo puede hacer? No escucho una sola voz. ¿Quién es el único que puede destruir el alma en el infierno? No entiendo. Si todos tuviéramos que decirle a alguna persona, ojo, Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno? Escucho 50 y 50. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer esto? Levanten las manos los que piensan que Satanás lo puede destruir. Levántenlas sin miedo. Ahora levanten las manos los que dicen que Dios puede hacerlo. Y el resto, miren, los que están así, recuerden que dice el Señor. Son mapas los que levantan la mano, hacen una cosa a la otra, definitivamente, y pueden salir de ahí sin duda. Uno de los dos tiene razón, pero no, pero 50 y 50. Yo no quiero estar en los dos como si medio me salvo. No. Levanten la mano los que piensan que el que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno es Satanás. Levanten la mano con firmeza los que piensan que es Dios. Dos manos levantadas, listo. Algunos siguen sin levantar su mano. Pero bueno, el Señor lo sabe. Quiero decirle lo siguiente. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ellos están pasando tribulación y los están matando. Y Jesús les dice, hey, miren, no le teman a los que pueden destruir su cuerpo, pero su alma no la pueden destruir. Hay un concepto errado y miren, nos damos cuenta de esto aquí. Cristianos que pensamos que el que está echando tizón al fuego, el que está atizando el fuego, es Satanás. Muchos de ustedes cuando hablamos de Satanás pueden imaginárselo con cacho, con cola, con tridente y dando vueltas al lado del infierno, sonriente y mirando, ay, ¿a quién voy a traer y echar acá? Es el lugar donde él menos cerca quiere estar. Él está tan lejos de ese lugar como puede estarlo. Porque él sabe que va a ir a ese lugar, pero no quiere ir a ese lugar. Y hay gente, cristianos, pensando, hoy sí, y entonces hablamos más del diablo. Y entonces si usted no cree en Jesús, el diablo lo va a coger y le va a estirar las... No. Usted tiene un problema como pecador y usted y yo tenemos un problema como pecador. ¿Y quién es? Nuestro problema es Dios mismo, la ira de Dios, porque Dios es justo y Él no va a dejar que las cosas queden así. Entonces ya sabemos a quién debemos temerle, ¿no? ¿A quién debemos temerle? Dios. Muy bien, hay un 100%. ¿Quién puede destruirlo? Sí, no es Satanás, es Dios mismo. Porque es el único quien decide quién será salvo de su ira y quién no. Ahora déjeme decirle lo siguiente. Cuando decimos que viene un juicio es mala noticia, pero lo lindo de la buena noticia es que le decimos, mira, el juicio está por venir, estás bajo la ira de Dios, pero tú decides si quieres salirte de esa ira de Dios y disfrutar de la paz que Dios tiene para ti. Está en tu decisión. Aunque Dios decide, tú también puedes decidir, ¿sabes? Y lo lindo de esto es que no se salvan las personas al azar, como nos salvamos algunos o como se salvaron algunos de prestar servicio militar. Imagine que Dios cogiera por centenas de personas y dijeran, bueno, vamos a filtrar la gente de 100 en 100 para entrar al cielo, unos se condenan y otros se salvan. Entonces estos primeros 100, tengo 5 balotas.
las 5 balotas rojas y 95 balotas blancas. Los que saquen la balota roja, esos se van a salvar, los otros 5 se van a condenar. ¿Sería Dios justo? No, no es un juego, no es al azar. Yo puedo decidir que la ira de Dios no caiga sobre mí y eso es una muy buena noticia. La mala noticia es que la ira de Dios está sobre aquel que comete todo pecado, toda injusticia, un corazón no arrepentido, dice Romanos. Pero tú puedes decidir salir de ese lugar, ¿ok? No es al azar, no es que ponga unas balotas y, lo siento, tú tan chévere que eras, pero yo quería que vinieras para acá, pero no puedo, no, lo siento. No, murió por todos y para todos, pero no todos van a querer. Y no es al azar, no es un juego, a tal punto que Dios envió a su único hijo, y es lo que nos dice Juan capítulo 3, 16. Pero quiero que me acompañen porque siempre leemos Juan 3:16 y no lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el verso 17? El verso 17 dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que el Evangelio nos dice y la buena noticia es, mira, tú mereces la ira de Dios, tú estás bajo condenación, no es que vayas a ser condenado, tú ya estás bajo una condenación, vas a disfrutar de esa condena cuando te lleven a ese lugar. O disfrutar no, vas a ser atormentado de esa condena cuando llegues a ese lugar. Y por eso es que el que no se ha arrepentido, el pecador que está viviendo su vida loca hoy día, él no ve la necesidad de arrepentirse porque él no está haciendo, algunos no los está tocando su pecado de una manera inmediata, hasta que le pasa, va al médico y por estar acosándose con varias mujeres le dice, mire, usted tiene una enfermedad venérea, mire, usted tiene un SIDA. Entonces ahí inmediatamente dice, no lo vuelvo a hacer. Pero el que no ha identificado esto, él lo sigue haciendo y él puede ver que tiene una vida como la tuya y como la mía, que desayuna, que almuerza, que come, que va a trabajar y no pasa nada. Pero nosotros inmediatamente necesitamos llevar a las personas a ese juicio que va por venir. Ayer conocí una persona, estaba en el mecánico y estaba charlando ahí con esa persona y lo que hizo inmediatamente fue tomar el teléfono y mentirle a su esposa. Acababa de tomar el teléfono, yo estaba ahí al lado de él. Toma el teléfono y empieza a hablar con otra mujer que no es su esposa. Y le dice, bueno, entonces nos vemos, cuadró todo. Y yo ahí, imagínate. Y luego llega y llama a la esposa, ¿no? Y entonces le dice, tú al fin vas a ir donde tu mamá. Entonces está lista a las 4:30, o sea, a las 5:30 tenía la cita. Paso a las 4:30 por ti, te dejo donde tu mamá porque tengo una vuelta que hacer. Tengo un compromiso muy serio que me quedé de ver con fulanito de tal, no sé qué. Y luego me mira, ¿no? Y me dice, es que uno sí es la embarrada, ¿no? Le dije, mire, yo viví 4 años en Argentina y ¿sabe por qué me volví? Porque allá no hay vagancia como lo hay acá. Usted me está preguntando, pero yo acabo de venir de montar caballo y le dije, entonces dejé que desembuche. Tranquilo, desahóguese, diga todo lo que va a decir. Le dije, mire, ¿sabes qué? Un día vas a tener que enfrentarte con el juicio de Dios. Y por tu pecado y tu corazón no arrepentido, estás atesorando la ira de Dios sobre tu vida. Y ese hombre tenía una rasca que yo creo que se le quitó. Me miró y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, mira, ahí la ira de Dios va a caer sobre tu vida. Porque la Biblia dice que por nuestro pecado la ira de Dios está sobre nosotros. Pero sabes, tienes una oportunidad y una única oportunidad y una única fuente que te puede salvar y es Jesucristo. Pero sabes, vas a experimentar, si toda la vida, yo le dije, si toda la vida pudieras vivir así y no pasará nada, vaya y venga. Pero sabes, un día vas a tener que verte con Dios cara a cara y ese día vas a ser condenado. Y ese hombre quedó de una sola pieza y le compartí inmediatamente.
Hay un juicio que viene para él. Y ya no, ese hombre no es inocente de ese juicio cuando llegue. Ya ese hombre sabe que tiene una solución, que tiene algo que hacer. Pero si no lo quiere hacer, recuerden, vamos a encontrar en Romanos 10, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos dicho el anuncio, pero no todos han creído. Pero luego dice que el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, cuando el pecado le pesa a alguien, cuando una persona se ve cara a cara con la muerte, estas personas quieren una buena noticia sobre la cual puedan recargar todo su peso. ¿Sabían ustedes? Cuando alguien se ve cara a cara, cuando le entregan un certificado de que está al borde de morir, cuando esa persona está postrado en cama y sabe que va a morir, esa persona está buscando una buena noticia sobre la cual esa persona pueda recostar, poner todo su peso. Y ese se convierte en una buena noticia. Que esa persona cuando muera no va a experimentar la ira de Dios, sino que estará en la presencia de Dios mismo. Entonces la buena noticia es que Dios ha provisto una manera para ser salvo de él. Y es por esta razón que el apóstol Pablo no se avergüenza del evangelio. Sin importar lo que le dijeran o le hicieran, porque él estaba seguro de que un día Dios lo iba a vindicar al final. ¿Saben algo que es lindo? Y es otra cosa que nos puede ayudar cuando usted se sienta retado, que quiere compartirle, pero realmente siente vergüenza, pero usted sabe que es una vergüenza inapropiada, porque no tiene nada de qué avergonzarse, porque Dios envió a su Hijo para morir por usted y Jesús no se avergonzó de morir en la cruz por nosotros. Y cuando usted se encuentra con esa, será comparto o no comparto, pero es que realmente me da pena. Miren, piensen en la vindicación que el Señor nos puede dar. Vindicar no significa la defensa que un día el Señor nos dará. ¿Saben? Esa defensa puede ser que nos la dé en vida. A veces pensamos que, a veces quisiéramos que Dios nos defendiera cuando estamos compartiendo de alguien y llega esa persona y se nos burla en la cara y nos dice tontos en la cara porque creemos para ellos, creemos en una fábula, en algo artificioso, algo que no es real y se nos burlan. A veces quisiéramos como los hijos del trueno, ¿no? Que una vez Jesús estaba con los discípulos y los dos llamados hijos del trueno le dijeron, Señor, ellos no creyeron en el anuncio del Señor. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Nosotros a veces quisiéramos que ese que se está burlando nos hace fieros y coge a las otras personas que están ahí, mira a este, y nos hacen quedar en ridículo y somos vistos como unos tontos, débiles, pobres. A veces quisiéramos que ese momento se hiciera real y dijéramos, Señor, manda tu fuego y consúmelos. ¿Sí? Pero ¿saben algo? Dios nos va a vindicar, muchas veces lo hace en el momento, pero otras veces lo hará quizá ya cuando hemos muerto, pero nos defenderá. Y ¿saben? Lo hizo con Noé, lo ha hecho con los hombres de Dios. Y yo quiero que vean este pasaje para que recuerden que un día Dios le va a decir a esas personas a las cuales les compartimos y se burlaron en la cara nuestra de lo que le estábamos compartiendo. Un día esas personas van a verse cara a cara con Dios y le va a decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Hernando? ¿Te acuerdas de Claudia? ¿Te acuerdas lo que él te dijo? No, yo no me acuerdo. Bueno, entonces le paso el video y le recuerdo, ¿no? Le digo, mira, eso es lo que él te estaba diciendo, era verdad. Y sabes, ahí es donde la Biblia nos dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo hoy quiero que veamos cómo Dios vindicó a Noé. Y miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20. Primera carta de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20. Dice la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, otra vez nos dice el Evangelio, se trata de esto, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Verso 20, a los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Se dan cuenta cuáles son los espíritus que están encarcelados? Y está hablando de una espera para un juicio, porque recuerden que en el juicio el gran trono blanco dice que el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos. Hay personas que están esperando
están como decimos en la vía legal, cuando vamos a la cárcel, unos están sindicados, están ahí sindicados, pero esos espíritus que murieron, que desobedecieron a la palabra de Dios, son sindicados, pero ellos lo que están esperando un día es ser condenados, y la condena será totalmente en la segunda muerte, que es el lago de fuego. Y miren los espíritus que fueron encarcelados: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Saben qué? Fueron salvadas por agua. ¿Saben qué está diciendo allí? Que todos esos que se burlaron de Noé y le dijeron: Noé está loco, vos un tonto, nunca llueve. Recuerden que lo que regaba la tierra era un rocío, no ha llovido, no hay ni siquiera una tormenta eléctrica. Ellos ni sabían que era una tormenta eléctrica, ni sabían que era granizo, es verdad. Pero ¿saben? Le están diciendo todo esto y el hombre ahí construyendo un arca. Va a venir un juicio. Recuerden, ¿qué es el evangelio? Hay un juicio, pero el que quiera salvarse, bienvenido. ¿Se dan cuenta que ese ha sido el mensaje desde siempre? Va a haber un juicio, pero si usted quiere salvarse, súbase al arca. Tonto. Esto es un ridículo. En pleno siglo XXI, esto es mucho tonto. Jesús muere, resucita y va y predica a esos espíritus, pero no para que ellos crean, porque la oportunidad de creer es en vida. Romanos 10 dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Necesito estar vivo. Y entonces Jesús va y predica a ellos y ¿sabes qué les dice? Estaba vindicando la vida de Noé. ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cuánto ocurrió? Miles de años, pero Noé fue vindicado. Y aquí nos dice, Jesús fue y predicó, y cuando predicó les dijo de alguna manera: mi hijo Noé estaba en lo cierto, y los que estaban equivocados eran todos ustedes. Pero mi hijo Noé hoy está disfrutando de mi presencia, y ustedes están aquí esperando a que venga la segunda muerte, el juicio del gran trono blanco. Y en ese momento será el lloro, el crujir de dientes. Increíble. Pero Dios nos vindica. No sintamos temor cuando vayamos a compartir. Puede ser que se nos burlen ahorita en la cara, pero luego, un día, si esa persona no se arrepiente, que nuestro deseo realmente es que se arrepienta, un día esas personas podrán ver también este juicio. Y es lo que no queremos que experimenten, pero necesitamos hacerlo. Pero lo que nos frena es nuestro orgullo, lo que nos frena es: me da miedo, me da pena. Miren, tenemos que hacerlo. Si realmente nosotros pensamos y vivimos lo que hemos estado enseñando, divulgue el evangelio, baje la palabra de Dios a los que no la alcanzan, ve al que tiene enfrente como deudor, lo está mirando y usted dice: ¿qué le debo? Ya me acordé, el pastor dice: le debo la gracia de Dios, tengo que compartirle este regalo. No debo avergonzarme: uy, pero me da miedo, ¿lo hago? Sí, lo hago. No lo hago. Señor, ¿lo hago? Sí. Bueno, no lo hago. Señor, ¿qué hago? No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque vindica a Dios, porque glorifica a Dios. Lo hago. Y ¿saben? Cuando lo hago, ¿qué le voy a decir? Él se me va a ir por las ramas. Si Dios existe, ¿por qué tanta injusticia? Y usted: no, pues sí, ¿no? Venga, cuénteme por qué, ¿verdad? Yo nunca había pensado eso. O sea, se va a ir por las ramas. La gente quiere ir por las ramas porque no quiere verse confrontado cara a cara, que estará sentado ante un juicio por su pecado. Y ese es el juicio que tenemos que presentar. Y luego nos dice aquí, miren, verso 17 de Romanos 1, el corazón del evangelio. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Este pasaje es espectacular y espero que puedan conectarse nuevamente con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerden que estamos leyendo una carta que es la joya del Nuevo Testamento. Estamos viendo la columna vertebral de la Biblia, y estamos viendo de alguna manera la carta una de las cartas que más conecta pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y vamos a verlo de una manera muy, muy enriquecedora.
El corazón del evangelio se basa en esas palabras, la justicia de Dios. Entonces recuerden, ¿cuál es el problema del pecador? El problema del pecador es Dios mismo, la ira de Dios. Y la justicia de Dios se revela por fe. Aquí Pablo no está hablando de Dios como justo, o sea, no nos está describiendo tanto la justicia de Dios como que nos está describiendo la justicia que Él requiere del hombre para que vaya al cielo y no experimente la ira de Dios. O sea, sabemos que Dios es justo, sabemos que no hay pecado en Él, pero lo que está diciendo en este verso 17 es la justicia que Dios requiere de cada persona para que pueda experimentar su presencia y no vaya a un lugar de tormento. Y aquí está diciendo la justicia de Dios, lo que Él se nos revela, cómo podemos llegar a la presencia de Dios, cómo podemos entrar. Entonces la justicia es la que Él mismo nos ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero que me acompañen a leer el verso 2 de Romanos 1, porque aquí es donde viene la conexión importante. Y si podemos realmente comprenderlo, espero no ser confuso con esto, nos llevamos una joya en nuestro corazón. Miren lo que nos está diciendo. El verso 2 dice que Él había prometido, dice el verso 1 de Romanos 1, dice para el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hablamos de que Pablo estaba diciendo que el evangelio que Él está proclamando, que el evangelio que Él está predicando no es algo nuevo. ¿Era algo nuevo? ¿Era una nueva invención de Pablo? No, era algo que ya estaba escrito y vimos profecías del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Y las conectamos con el Nuevo Testamento en el cumplimiento con Jesús. Pablo dice en el verso 17, como está escrito. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Como ya estaba escrito en los profetas, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué pasaje hace referencia el apóstol Pablo ahí? Está haciendo referencia a Habacuc capítulo 2 verso 4, que dice lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No es algo nuevo. Ahora remontémonos cuando Habacuc lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Miren lo tremendo cómo hemos ido conectando. Cuando Habacuc dijo estas palabras, se las está diciendo un pueblo que está viviendo en rebeldía para Dios. Si algo vivió el pueblo de Israel y solamente lo aprendió después de esta disciplina, que es la que vamos a ver en Habacuc, que él anuncia, es que el pueblo de Dios había aprendido todo lo que hicieron en Egipto sus padres, que era idolatría. Ellos, ustedes recuerdan, tenían picos de idolatría, volvían y se humillaban al Señor, el Señor los sacaba de ahí, volvían otra vez a la idolatría y se convirtió en una constante, solo hasta que el Señor los purificó a través de una disciplina dura, en la cual mandó a sus profetas. Habacuc fue uno de ellos. ¿Qué les dijo Habacuc? Habacuc les dijo el evangelio. ¿Saben qué les dijo Habacuc? Viene un juicio. Dios no quiere que ustedes vivan como están viviendo. Dios no quiere que ustedes vivan en la idolatría que están teniendo, en la injusticia en la cual viven, y va a venir un juicio, mas el justo por la fe vivirá. ¿De cuál juicio está hablando Habacuc? Resulta que los babilonios en cabeza de Nabucodonosor sitiaron a Jerusalén, destruyeron el templo, quemaron todo y se llevaron cautivos a la tribu de Judá, se los llevaron todos. ¿Sí? Era el juicio que iba a venir por causa de la idolatría. Pero la promesa era, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben? Nosotros hoy día podemos ver esto mismo. Podemos ver que vienen tiempos difíciles. Al mirar la televisión y mirar la Biblia, nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos finales, donde el Señor está más cerca de lo que podemos pensar. Y algunos creyentes, algunas personas que dicen creer en Cristo Jesús, se han contaminado y de alguna manera están caminando como Dios no quiere que lo hagamos y están de alguna manera relajados en su relación con Dios como lo estuvo la nación de Israel. Pero lo que tenemos que proclamar es, viene un juicio, hermanos. Y saben, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí podemos decir, el juicio de Dios viene, ¿por qué? Por la inmoralidad
el aborto, la injusticia, el crimen, la mala enseñanza, al igual que con Habacuc. Pero ¿qué hicieron ellos con esos profetas? Se hastiaron de ellos. No les gustaba lo que ellos decían porque hablaban de juicio. ¿Y saben qué hicieron con esos profetas? Los mataron. Pero Pablo está tomando el mismo ejemplo y está diciendo, Habacuc lo dijo, ya fue algo profetizado, un juicio que es la ira de Dios por causa del pecado va a venir, pero el justo por la fe va a vivir. O sea, el justo no va a tener que sufrir la consecuencia, o el justo no va a tener que experimentar la ira de Dios. Pero entonces ahí vamos conectando. Entonces hay una ira que viene para la humanidad, pero yo puedo salir de esa ira. ¿Cómo puedo hacerlo? Simplemente si soy justo. Pero resulta que yo me doy cuenta que no soy justo, pero resulta que hay alguien que sí es justo y pagó por mí. Entonces lo necesito a Él, necesito la justicia de Dios que está en su Hijo Jesucristo. Entonces cuando compartimos el Evangelio tenemos que compartir, la ira de Dios viene, pero tú puedes no ser parte de esa ira, no, que la ira no caiga sobre tu vida. ¿Cómo puedes hacerlo? Necesitas revestirte de su Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Y de esa manera, al recibirle a Él, al creer en Él, y ahorita vamos a ver qué significa creer, porque vamos a encontrar que tenemos un inconveniente con la palabra creer, ¿sí? No vas a tener que experimentar esto. Entonces, hay muchos cristianos que piensan que el Señor no viene aún y se relajan, pero es interesante que el Pablo citó la profecía de Habacuc, no una, sino 2 veces, y algunos pensarían que 3 si él fue el escritor de Hebreos. No sabemos quién escribió Hebreos, muchos piensan que es el apóstol Pablo, pero vuelve y habla de lo mismo. Y quiero que me acompañen a Gálatas 3, verso 11. Gálatas 3, 11 dice lo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Miren, ¿cuál es el contexto de Romanos? Personas que estaban viviendo de una manera impía, que le habían dado la espalda a Dios, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de Gálatas? Judíos que estaban haciendo judaizantes, o sea, estaban convirtiendo la religión judía y decían, Cristo sí, pero tienes que hacer esto, las mujeres no pueden usar pantalón, las mujeres no pueden cortar el cabello, tienen que hacer todo esto. Entonces, los dos extremos de la vida, ninguno de ellos nos acerca a Dios. Vivir una vida impía está bajo la ira de Dios, pero por otro lado la religión no tiene la capacidad de salvarte. Recuerden que los Gálatas le está hablando, dice que cualquiera que vuelva otra vez a esos rudimentos de los cuales el Señor nos sacó, confiando en que si yo guardo un día, entonces voy a ser salvo porque guardé ese día. Si yo como cierta comida, entonces voy a ser salvo porque guardé esa comida. ¿Qué dice la palabra, señores, aquí? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Pregunta, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley que habla ahí? La ley de Dios. Entonces, ¿ha escuchado usted alguna vez una persona, si usted muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. ¿Y por qué soy bueno? Porque guardo los mandamientos. Pregunta, ¿alguien de ustedes me puede decir los 10 mandamientos? Ya. Sin mirarlos, Brandon, láncese. Usted me prometió, ya lo tengo así. ¿Sí? Sin mirar. 50,000 pesos para el que lo diga. No, ya no jurar su santo, no es. ¿Alguien puede decir los 10 mandamientos sin mirarlo en la Biblia? ¿Cómo tú puedes guardar algo que ni siquiera lo sabes? Tú le preguntas eso a la gente y dice, por guardar los 10 mandamientos. A ver, dime los 10 mandamientos. ¿Saben qué dice? Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre. Todos saltan del primero al quinto de una manera tremenda y hacen un conejo tremendo. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos, ¿sí? No usar su santo nombre en vano, guardar el día de reposo,
honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, no decir falso testimonio y no codiciar. Así me los aprendí yo. No matar, no adulterar, decirle a una chica ven, ¿sí? No robar, no decir falso testimonio y no codiciar. ¿Cómo puede el hombre guardar realmente lo que no conoce? ¿Se dan cuenta? Pero si realmente algunos de ustedes le han dicho, no, es que yo guardo la ley de Dios. La Biblia nos dice aquí que ninguno, ni una sola persona se puede justificar para con Dios por guardar los 10 mandamientos. Es más, ninguno de nosotros que esté aquí ha guardado los 10 mandamientos. Los ha violado una y otra vez y otra vez. Y lo más tremendo es que creo que todos o la mayoría no vamos a experimentar la ira de Dios. ¿No les parece a ustedes una buena noticia? ¿Cómo puede ser que alguien que ha violado la ley de Dios no va a experimentar la ira de Dios? Simplemente porque es por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Pero avancemos, porque ¿qué tiene que ver esa fe? Les decía que Hebreos también lo usa. 3 pasajes que usan en el Antiguo Testamento, increíble. Hebreos 10:38. Acompáñenme ahí porque es súper lindo este pasaje. Es mala noticia porque que me digan que voy a ir al cielo si cumplo los 10 mandamientos, ¿no? Si no me lo sé, ¿cómo lo voy a cumplir? Entonces no iré al cielo con Dios. La buena noticia es que el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿De qué está hablando? Contexto nuevamente, ya vimos el contexto de Habacuc, ya vimos el contexto de Romanos, ya vimos el contexto de Gálatas. Ahora, ¿qué tal si hablamos del contexto de Hebreos? ¿Saben qué dice Hebreos? Que solo había un sumo sacerdote entre Dios y los hombres, Jesucristo. Bueno, todo el tema lo explica. Resulta que muchos judíos se habían convertido al Señor y habían creído en Jesús, pero llegó un momento donde ellos pensaron, ¿y qué tal que esto no sea? ¿Y qué tal que hayamos creído en una idea loca, en una fábula, en algo que alguien creó y, ay, no, yo mejor me vuelvo para donde, a prender mi veladora, a persignarme, yo mejor me vuelvo, no, ¿qué tal que esto no sea? Y aquí dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero miren lo que dice el verso 39 de Hebreos 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es lo que pierde el hombre? Su alma. Pero ¿qué es lo que retiene o qué es lo que gana el hombre? ¿Qué es lo que salva a Dios del hombre? Dice, para preservación del alma. Y no somos de los que retroceden para perdernos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y saben lo más interesante es que encontramos en Hebreos 10, cómo él presenta a Jesús como el sumo sacerdote, el que entregó no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y es el mediador del nuevo pacto. Todo esto solo en Jesús. Y luego dice, muchachos, no retrocedan. A los judíos que quisieron volver otra vez a poner su confianza en sus ritos para poder salvar, dice, si usted retrocede, no agradará mi alma. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez, no sé si han sido retados en su mente, ayer lo veíamos en el ayuno, no sé si han sido tentados a pensar por un momento, pero no a detenerse allí, a pensar de si están o no en la fe verdadera. Yo lo he pensado. Y saben, siento una responsabilidad conmigo mismo, una responsabilidad con mi familia y una responsabilidad con ustedes como iglesia. Pero cada vez que me adentro más a la palabra, más puedo ver que mi fe en Jesús es espectacular. O sea, ¿cómo no creer en Él? Pero saben, no está mal en que vengan dardos a nuestra mente, no lo podremos impedir. Lo que, como alguien decía, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza,
Lo que sí puedes impedir es que hagan nido sobre ella. Esos pensamientos, duda, incredulidad, que nos ponen de alguna manera a temer y a querer volver a los rudimentos donde vinimos, de una tradición pagana, perversa, idólatra, y volver atrás y querer ganar la salvación por prender una velita a los santos, por coger una camándula y moverla, por persignarse, por pagar una penitencia, por pagar indulgencias, una cantidad de cosas. El que retroceda no agradará a mi alma. Es lo que el Señor está diciendo en su palabra. ¿Y sabe qué hace Hebreos? Ustedes saben que en la palabra nosotros tenemos división, pero esas divisiones no son inspiradas por el Espíritu Santo, eso lo hicieron los masoretas, para que podamos todos encontrar rápido, porque eran rollos. Inmediatamente Hebreos 10 termina diciéndonos que nosotros no retrocedemos, no somos de los que retrocedemos. ¿Y saben qué hace el escritor de Hebreos? Les presenta hombres que creyeron y que fueron justificados por medio de la fe. Abraham, Rahab, todos esos son Moisés, los padres de Moisés. Empieza a desplegar una lista de hombres y mujeres que fueron justificados por medio de la fe. Y miren, esa es la buena noticia. La mala noticia, la ira de Dios está sobre usted, pero la buena noticia es que usted no tiene que experimentar la ira de Dios. Pero si usted cree en Jesús, aún siendo un pecador, se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Jesús, no experimentará el juicio del gran trono blanco y nunca irá a un lugar que está preparado, que se llama el lago de fuego, la segunda muerte. Increíble. Pero para terminar con esto, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? La fe significa creer. Pero necesitamos tener en cuenta qué significa la palabra creer. Porque la Biblia nos dice en Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Pregunta, ¿van a ir los demonios al cielo? Pero si ellos creen, y saben, son hasta más reverentes que hasta usted y yo muchas veces, porque tiemblan. Hay creyentes que van a la iglesia y escuchan este mensaje de que la misma ira de Dios vendrá sobre él si viven de la manera que viven, si no tienen un corazón regenerado, una entrega, y ni tiemblan. Los demonios tiemblan, pero porque creen en esta verdad no significa que van a ir al cielo. Necesitamos saber qué significa la palabra creer. La palabra creer significa tres cosas. Confiar en. Nosotros confiamos en Jesús depositando nuestra vida en Él. Pregunta, ¿los demonios confían en Jesús? No. Los que no creen en Jesús, las personas que saben que Dios existe, saben que Jesús fue un personaje que existió, que murió y todo, ¿realmente confían en Él? No. Depender de. Pregunta, ¿los demonios dependen de Jesús? Tampoco. Y lo tercero es aferrarse sin querer soltarme. O sea que yo tengo que confiar en Jesús, depender de Él y aferrarme a tal punto que no quiero soltarme de Él. Eso significa creer en Jesús. Y el justo por la fe vivirá. Si creemos de esa manera, vamos a vivir para el Señor. Entonces, debemos decirle a las personas lo siguiente: Dios tiene un estándar. ¿Estamos? Concentremos aquí para terminar, por favor. Dios tiene un estándar. No podemos alcanzarlo por nuestros propios medios. Nuestro problema es la ira de Dios y solo hay una salida, solo una, la justicia de Dios. No es que Dios se haga el de la vista gorda. La justicia tiene que aplicarse, pero la justicia de Dios tiene que ser sobre mí. Yo tengo que vestirme de Cristo. Yo tengo que tener una obediencia perfecta y esto muestra que estamos en problemas. Estamos en serios problemas, pero la buena noticia es que la gente impía como yo pueda llevar la justicia de Dios por causa de la obediencia de Cristo. Cristo murió por mí y cuando yo creo en Él, confío en Él, dependo de Él y me aferro a Él, inmediatamente su justicia viene sobre mi vida. Y de esa manera me da el estándar que Dios exige, porque es un estándar que Él exige para poder estar en la presencia de Dios. ¿Saben algo? Yo puedo hacerme a la justicia de Dios por fe, no por las obras de la ley. Cualquier secta o falsa fe
no tiene algo parecido. Las sectas, ¿qué dicen? Primero, algunos dirán, usted no tiene ningún problema con Dios. Dios lo ama, así como usted es, y puede ir donde Él, y no tiene ningún problema, y Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, no importa lo que tú hagas, Dios es un Dios de amor. Eso es una secta. O otra secta te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que echarte frijoles en los zapatos y caminar de aquí hasta el Milagroso de Buga, subir y echar cualquier cantidad de cosas, y entonces de esa manera vas a ser justificado. Eso es una secta. Pero la fe verdadera nos dice desde etapa a etapa, desde Génesis a Apocalipsis, el justo por la fe vivirá. Creemos, confiar, depender y aferrarme a Jesús, porque Él cumplió el estándar que Dios exige para que podamos ir a la presencia de Dios. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es cómo usted y como yo, habiendo vivido lo que hemos vivido, habiendo hecho lo que hemos hecho, podamos un día experimentar la presencia de Dios. Eso es algo maravilloso, hermanos. Espero que puedan valorarlo y quiero que se lleven eso en su corazón. Dios nos está listando para lo que viene. Esa semana, haga la tarea, baje el evangelio a los que no conocen el evangelio. Vea al que lo mira a usted como a alguien a quien usted le debe de lo que Dios ya le dio, la gracia. Número 3, no se avergüence del evangelio. Y número 4, comparta el corazón del evangelio, no se vaya por las ramas. No se deje salir por las ramas. Pueden decir lo que quieran decir. No trate de convencer la existencia de Dios. ¿Saben? Una de las cosas de la Biblia es que la Biblia no trata de defender la existencia de Dios, simplemente la presenta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, para aquellos que se han preguntado, ¿y cómo será que se creó el cielo y la tierra? Déjenme decirles que, no, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y van a venir cantidad de preguntas a ustedes que los van a querer sacar, pero antes de que usted se vaya a hablar con esa persona, dele el corazón del evangelio. Dígale, la ira de Dios está sobre su vida. Un día tendrás que presentarte ante el juicio de Dios, pero puedes decidir salirte de él. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. ¿Qué es creer? Confiar, depender, aferrarse a. De esa manera no vas a tener que experimentar la ira de Dios. Esa ira la experimentó Jesús en la cruz del Calvario. Fue cuando le dijo, Padre, pasa de mí esa copa, pero que no sea como yo, sino como tú quieres. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a compartir el verdadero evangelio, Señor, que está consignado en tu palabra. Gracias, mi Rey y mi Señor, porque tu palabra nos dice que el evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Señor, queremos creer realmente y que nuestra vida, esta fe se traduzca en obras, como dice Santiago. No hacemos obras para salvación, pero hacemos obras porque somos salvos, porque reconocemos que todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, nos quedaremos cortos, toda la vida quedaremos cortos, Señor, para agradecerte lo mucho que has hecho por nosotros. Señor, teníamos nuestro puño levantado en contra tuyo, te habíamos ofendido, estábamos en pelea contigo, estábamos disgustados contigo, enojados, y tu ira estaba sobre nosotros, Señor. Pero cuando la fe en nuestro corazón se reveló de creer en el Hijo de Dios, la justicia de Dios, Señor, ahora no tenemos que experimentar, y ahora cuando muramos, Dios, vamos a experimentar esa presencia eterna contigo y disfrutar de una presencia en armonía contigo. Gracias por tu regalo, gracias por tu amor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir en esta mañana, quiero que se queden ahí sentaditos y vamos a tomar la cena del Señor. Creo que el mensaje ha sido muy claro y espero que nos pueda el Señor animar a través de este mensaje.